Mis abuelos quieren conocer a mis hijos, luego de cortarme por 20 años tras no casarme con el hombre que aprobaban, pero los conozco muy bien para saber que algo traman. Hace 20 años, mis abuelos, quienes me criaron desde que era niña, decidieron cortarme de sus vidas por completo. ¿La razón? No aprobaban mi decisión de casarme con mi esposo. Para ellos, él era inferior, no alguien que consideraran digno de su apellido o estatus. Para algunas personas los abuelos no son tan cercanos para influenciar en tu vida, pero en mi caso habían sido mi única familia. Cuando tenía solo 7 años, perdí a mis padres en un accidente aéreo y fueron mis abuelos quienes me adoptaron. Por eso, en parte estoy agradecida, supongo. No tenían que asumir la responsabilidad de criarme, especialmente a su edad, pero lo hicieron. En lugar de ser enviada a un centro de adopción o a un hogar de acogida, al menos tenía un techo estable sobre mi cabeza y personas que, a su manera, me daban amor y seguridad. Crecí en un hogar donde se satisfacían mis necesidades básicas, pero eso era todo. Sin embargo, la gratitud no borra la verdad de mi experiencia al crecer en su hogar. Por más que me cuidaran, también soporté mucha tensión emocional y mental debido a sus formas estrictas y controladoras. Mis abuelos eran muy tradicionales, con ideas rígidas sobre cómo debía vivirse la vida. Eran profundamente religiosos y esperaban que me ajustara a sus creencias sin cuestionarlas. Esto contrastaba enormemente con cómo mis padres me habían criado en esos primeros años. Mis padres, mientras estuvieron vivos, eran más relajados y más abiertos de mente. Nunca me presionaron para seguir una religión de manera rígida, pero con mis abuelos, era lo contrario. Ellos tenían reglas, muchas reglas, y no eran negociables. Romperlas no era una opción. Mi abuelo, en particular, manejaba el hogar como si fuera un cuartel militar. Había pasado años en el ejército, y eso aún se reflejaba en su actitud y en la forma en que trataba a los demás. Gritaba órdenes en lugar de pedir las cosas. Esperaba obediencia total y disciplina de todos los que estaban a su alrededor, incluyendo a mi abuela. Ella, en muchos aspectos, soportaba la mayor parte de su naturaleza controladora. Se esperaba que se encargara de toda la cocina, limpieza y las tareas del hogar sin ninguna ayuda de él, incluso cuando estaba cansada o enferma. Incluso cuando era niña, notaba el desequilibrio en su relación. A medida que fui creciendo, la vida con mis abuelos se volvió aún más restrictiva. No me dejaban ser una niña normal, ni mucho menos. Mientras que otros niños de mi edad podían jugar, hacer nuevos amigos o disfrutar de los placeres simples de la vida, a mí no se me permitía hacer la mayoría de esas cosas. Por ejemplo, no me permitían usar faldas o vestidos, o blusas sin mangas. Consideraban que esa ropa era inapropiada, incluso indecente, ya que no querían que mostrara los brazos. Mi cabello tenía que estar trenzado en todo momento, sin excepciones. Cabello rebelde, como lo llamaban ellos, no era aceptable en su hogar. Mi apariencia tenía que alinearse en todo momento con sus estrictas expectativas de modestia y disciplina. No les importaba que yo fuera solo una niña que quería vestirse como mis compañeros o probar un nuevo peinado. Todo sobre cómo me veía y me comportaba estaba dictado por sus supuestas reglas. No se detenía ahí. Después de la escuela, mientras que otros niños podían pasar el rato con amigos o quedarse un poco más para unirse a algún club escolar, yo tenía que regresar directamente a casa, sin desvíos, sin excusas. Una vez en casa, se esperaba que rezara y empezara a hacer mis tareas. Mi abuelo revisaba mi mochila religiosamente, nunca mejor dicho, todas las noches, y si descubría que había obtenido malas calificaciones en algún trabajo, entonces se negaba a darme la cena, y tenía que irme a dormir con hambre esa noche. Mi habitación también tenía que estar impecable en todo momento, sin una sola mota de polvo. Y si encontraban siquiera lo más mínimo fuera de lugar, no solo me regañaban, me daban 10 azotes en las palmas de las manos. Aún recuerdo el ardor y cómo lloraba cada vez, pero a ellos no les importaba. Tampoco me permitían tener amigos a menos que mis abuelos los aprobaran. Y como probablemente adivinarás, sus estándares de aprobación eran casi imposibles de cumplir. Si no les gustaba el origen familiar de alguien o incluso el tono de su voz, esa amistad era prohibida. Y como si todo esto no fuera suficiente, mi abuelo también tenía la creencia anticuada de que las mujeres no debían aprender a conducir. Así que, cuando cumplí 16 años y quise manejar como los demás, no solo me desanimó, lo prohibió por completo. Para él, las mujeres y los motores eran una mala combinación, y cualquier sueño que pudiera tener de estar al volante fue descartado como una tontería. Mirando hacia atrás, parece increíble pensar en cuánto sufrí. En ese momento, sin embargo, acepté todo porque no tenía otra opción. Esta era mi vida, y esto era todo lo que conocía. No tenía a dónde más ir, ni a quién más recurrir. Su casa era mi mundo entero, y me convencí a mí misma de que sus reglas eran normales y que así era como funcionaba cada familia. No fue hasta que fui a la universidad que comencé a ver las cosas de manera diferente. Pero incluso llegar a la universidad fue una batalla.
Mi abuelo se oponía rotundamente. En su mente, no necesitaba educación superior. Creía que mi tiempo sería mejor empleado casándome con el hijo de uno de sus amigos cercanos. Él ya lo tenía todo planeado, como si mi vida fuera una ficha de ajedrez que podía mover donde quisiera. Pero no pude aceptar eso. En el fondo, sabía que quería más para mí. Así que, rogué. Le supliqué que me dejara estudiar una carrera universitaria. No fue fácil, hubo muchos gruñidos involucrados, pero finalmente cedió. Una vez que llegué a la universidad, por primera vez en mi vida experimenté una probada de libertad y comencé a ver lo diferente que podía ser la vida. Cuando conocí a mi esposo en la universidad, honestamente me sorprendió que alguien como él quisiera hablar conmigo. Pasé toda mi vida en un entorno tan controlado y asfixiante que no sabía cómo conectarme con personas de mi edad. Era torpe, antisocial e insegura de mí misma. No tenía idea de cómo hacer amigos, ni siquiera de cómo mantener una conversación casual sin dudar de todo lo que decía. Pero él lo hizo fácil. Desde el primer momento, me hizo sentir cómoda, como si no tuviera que pretender ser alguien que no era. Empezamos como amigos. Pero poco a poco, comenzamos a conocernos, y terminando saliendo. La experiencia fue muy buena, porque no fue incómoda para nada en ningún momento. Puedo decir con sinceridad que tuve suerte de encontrarlo, porque cambió mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. También lo fue conocer a su familia, fue una revelación. No tenía idea de qué esperar, pero desde el momento en que entré en su casa, fueron tan cálidos y acogedores. Fue una experiencia opuesta a lo que conocía. No había gritos, ni palabras duras, ni reglas rígidas de sus padres. No me di cuenta de que la familia podía funcionar de esa manera, porque mi experiencia con mis abuelos había sido todo lo contrario. Con el tiempo, su familia me hizo sentir como si fuera una de ellos. Sin embargo, durante toda la universidad, mantuve mi relación con mi novio en secreto de mis abuelos. Sabía cómo reaccionarían si descubrieran que estaba saliendo con alguien. No querían que me involucrara con nadie, solo estudiar. Para ellos, mi futuro ya estaba decidido. Se suponía que debía casarme con el hijo de un amigo de mi abuelo, y cualquier desviación de ese plan era impensable. Después de graduarme de la universidad y conseguir un buen trabajo, finalmente encontré el valor para enfrentarme a mis abuelos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cuando les dije que quería una vida diferente, una vida de mi elección, reaccionaron exactamente como temía que lo harían. Mi abuelo, en particular, estaba furioso. Me acusó de engañarlo, de usar la universidad como una forma de escapar de su control. Me dijo que se sentía sorprendido y traicionado, como si yo hubiera estado planeando en su contra todo el tiempo. Mi abuela también estaba profundamente decepcionada. Me rogó que volviera a casa para vivir bajo su techo y sus reglas nuevamente. Su mayor argumento era que estaba enojando a Dios al ir en contra de sus deseos. Ella realmente creía que, al negarme a casarme con el hombre que ellos habían elegido para mí, estaba poniendo en riesgo no solo mi felicidad, sino mi alma. No hice caso a mis abuelos y seguí mi propio camino, ese que quería para mí misma. Mi esposo y yo seguimos juntos, acercándonos más cada día, y unos años después de comenzar nuestra relación, él me propuso matrimonio. Pero, por supuesto, mis abuelos vieron esto como otra oportunidad para expresar su desaprobación. Cuando se enteraron del compromiso, me invitaron a comer. Para el que piensa que en este momento ellos querían hacer las paces y aceptar a mi prometido, están muy equivocados. Yo también estaba equivocada, porque el almuerzo fue todo menos amable. El almuerzo se convirtió rápidamente en una sesión de abuso verbal y manipulación emocional. No perdieron el tiempo en decirme lo decepcionados que estaban conmigo. Mi abuelo, en particular, no escatimó en decirme lo que pensaba. Dijo que mis padres estarían avergonzados de en quién me había convertido, y trató de hacerme sentir culpable para que rompiera mi compromiso con mi esposo. Según ellos, él no era lo suficientemente bueno para mí. Para ellos, estaba desperdiciando una gran oportunidad al no casarme con el hombre que ellos consideraban adecuado para mí, que tenía un mejor pasar económico. No me importaba su riqueza, él era mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Pero nada de eso importaba a mis abuelos. Lo único que parecía importarles era que mi esposo no provenía de una familia importante, y que siempre habían soñado con que su única nieta se casara con un hombre adinerado. Para ellos, todo se reducía a estatus y dinero. No les importaba cuánto amaba a mi esposo. Para ellos, el amor y la pareja eran secundarios frente a la riqueza y las apariencias. Mi abuelo dejó claro que si realmente me casaba con mi esposo, no tendrían más opción que cortarme completamente de sus vidas. Lo dijo como si fuera toda mi culpa, como si yo los estuviera forzando a tomar esa decisión y él no tuviera otro camino. Bueno, podría aceptar a mi prometido, pero eso no iba a suceder. Dijo que al casarme con mi esposo, me estaba inscribiendo en una vida miserable. Que hasta ese momento, eso parecía vivir con mis abuelos y bajo sus reglas.
Era su forma de tratar de asustarme, de hacerme dudar de mi decisión, pero estaba consiguiendo el efecto contrario. Pero la verdad es que ya había escuchado sus críticas y soportado sus juicios durante demasiado tiempo. Sabía la vida que quería, y sabía lo que ellos podían ofrecerme. Mi esposo me había mostrado lo que era el amor verdadero y el apoyo, y no iba a renunciar a eso. Si cortarme era su decisión, entonces pagaría el castigo. Así que seguí adelante y me casé con mi esposo. Una decisión de la que puedo decir con confianza que nunca me he arrepentido, ni siquiera por un momento. No es que el matrimonio haya sido fácil, pero ha sido mucho mejor que mi experiencia viviendo con mis abuelos, y lo que hubiera sido mi experiencia si me casaba con el hijo de alguno de sus amigos. Ya sea que los tiempos fueran difíciles o alegres, siempre nos hemos apoyado, y cada mañana todavía me despierto sintiéndome agradecida por el amor que compartimos. Ahora somos una familia de 4, con 2 hijos maravillosos que hacen que me arrepienta todavía menos de la decisión que tomé hace un tiempo. Han pasado 20 años desde la última vez que hablé con mis abuelos. Ellos han decidido cortarme completamente de sus vidas, como si ni siquiera existiera. Según algunos de mis familiares lejanos, ni siquiera hablan de mí y actúan como si nunca hubiera existido para ellos. Todo hasta esta semana, cuando ocurrió algo que no esperaba. Mi prima lejana, alguien con quien hablo de vez en cuando, me llamó para contarme algo. Me dijo que mi abuelo se había puesto en contacto con ella, pidiéndole mi número para poder comunicarse. Después de 20 años de haberme cortado de sus vidas, esto parece sospechoso. Mi prima también pensó lo mismo. Me dijo que quería avisarme, ya que ella ya le había dado mi número y quería que estuviera preparada, por si había algo más detrás de todo esto. Bueno, ni siquiera me preguntó si estaba bien hacerlo. No tenía esperanzas de que hubieran cambiado después de tanto tiempo. No se habían transformado en hippies ahora, de esos que viven sin reglas y pasan todo el día al sol. Mi abuelo detesta hacer algo como eso, y a su edad no creo que haya cambiado. Ayer, finalmente, mi abuelo me llamó. Habían pasado 20 años desde nuestra última conversación. Podía notar que estaba incómodo, como si no supiera cómo conversar conmigo después de tanto tiempo. Por eso hablamos de cosas sin mucha importancia, cosas para romper el hielo. Yo tampoco sabía cómo hablarle a alguien con quien no he tenido contacto en muchos años. Le conté sobre mi vida actual, sobre mi esposo y nuestros 2 hijos. Estaba mostrando interés por primera vez en mi esposo, y ahora también por mis hijos, cuando le mencionaba todo esto. Pero sabía que esta conversación tenía un objetivo claro en mente y quería saberlo. Le pregunté directamente por qué me estaba llamando después de tanto tiempo, porque según lo que recuerdo, ellos me habían borrado completamente de sus vidas con el tiempo. Le recordé que seguía felizmente casada con el hombre que tanto habían desaprobado, así que nada de eso había cambiado. El mismo que consideraban que no era lo suficientemente bueno para mí. Fue entonces cuando mi abuelo comenzó a explicarse. Dijo que él y mi abuela se estaban haciendo mayores, y que solo querían reconectarse conmigo antes de que fuera demasiado tarde para ellos, para hacer las paces y dejar todos los enojos detrás. Admitió que estaba arrepentido de haber cortado hace tanto tiempo, pero como era tan terco para admitirlo, nunca había juntado el coraje para hacerlo. Y que me había extrañado. Si soy honesta, en el momento en que mi abuelo dijo que me había extrañado, algo no me cuadró. Mi sentido arácnido dijo que algo no estaba bien. Mi abuelo no es una persona que hable de sus sentimientos. Creciendo, no recuerdo una sola vez en la que él expresara emociones como echar de menos a alguien. Durante un tiempo bromeaba e imaginaba que era un robot. Siempre fue estoico, autoritario y distante. Ni siquiera extraña a sus propios padres. Que de repente utilizara un lenguaje tan sentimental me pareció completamente fuera de su carácter. ¿Puede haberse golpeado la cabeza en un accidente y cambiado toda su personalidad? No lo creo. Tampoco me cuadra que me extrañe ahora, después de 20 años, sin siquiera enviar un mensaje para mi cumpleaños o un mensaje para Navidad. ¿En 20 años nunca mostró interés en mí y ahora me extraña? Mi abuelo continuó diciendo que quería que los visitara a él y a mi abuela con mis hijos y pasara un tiempo con ellos. Pero cuando le pregunté si mi esposo podía venir con nosotros también, él dijo tajantemente que preferiría que ese hombre no viniera, dejando claro que mi esposo seguía sin ser bienvenido en su casa, solo yo y los niños. Con ese comentario ya podía saber que no había cambiado demasiado. Mis hijos no son solo mis hijos, son parte de la vida de mi esposo y mía. La idea de recibir a mis hijos, mientras excluían al hombre que me ayudó a criarlos y que me ha amado y apoyado durante años, no tenía sentido. Era un insulto no solo para mi esposo, sino también para mí. Mi esposo es tan parte de mi vida como lo son mis hijos, y cualquier intento de ignorarlo o excluirlo es un ataque a nuestra familia en su conjunto. Le dije a mi abuelo directamente que si realmente quería reconectarse con nosotros, debía dejar de lado esas condiciones y restricciones. Es decir, debía dejar de lado cualquier regla absurda. Si no podía aceptarlo,
entonces no había forma de que yo o los niños quisiéramos ser parte de su vida nuevamente. Le expliqué que mi esposo es mi media naranja y mi compañero en todos los sentidos. Me niego a permitir que alguien entre en mi vida que no lo respete o lo excluya, sea familia o no. Así, soy yo. Y así como mis abuelos tienen reglas y estándares, ese es el estándar que tengo para cualquiera que quiera ser parte de mi vida. Mis palabras no le cayeron bien a mi abuelo. Se enfureció y comenzó a despotricar, diciendo que yo estaba tratando de obligarlo a que le gustara a mi esposo y que no necesariamente tenía que hacer eso. Argumentó que mis hijos y yo éramos su familia, así que era razonable que solo él tuviera contacto con nosotros de nuevo, insinuando que esta relación podría excluir completamente a mi esposo. Según él, mi esposo no necesitaba involucrarse para que él pudiera reconectarse con nosotros. En ese momento, ya había tenido suficiente. Primero, él fue quien me llamó después de todo este tiempo y estaba haciendo un pobre trabajo en arreglar las cosas, seguía tratando de controlarme de la misma manera. En segundo lugar, actuaba como siempre lo ha hecho, exigiendo que estuviera de acuerdo con él, me gustara o no, sin contradecirlo. Así que le dije a mi abuelo que la conversación había terminado y que no tenía intenciones de seguir en contacto con él. No estoy dispuesta a hacer nada por él. Si él quiere arreglar la relación, tendrá que hacer algún esfuerzo. Nada de hacer demandas, porque no soy una niña que las va a complacer. Desde entonces, mi abuelo ha estado llamando y dejándome mensajes de voz, ya que no estoy contestando sus llamadas. Por suerte no es de las personas que envían mensajes de texto, lo que ayuda. No creo que ser la mala aquí, pero me gustaría saber qué piensan. Actualización 1. Todos sienten, al igual que yo, que hay algo sospechoso con mi abuelo. Mi intuición me dice que algo no cuadra con el repentino deseo de mi abuelo de reconectar, y todos han apoyado esa idea. Es un hombre muy tóxico, y me cuesta creer que después de 20 años de silencio, de repente me extrañe y se arrepienta de haberme cortado. Hay una gran posibilidad de que algo lo esté motivando más allá de lo que está dispuesto a admitir, y no puedo ignorar ese sentimiento. Al mismo tiempo, también quiero ser justa y reconocer la pequeña posibilidad de que podría estar equivocada. Si sus intenciones son genuinas, si realmente se arrepiente de sus acciones y quiere hacer las paces, entonces podría estar abierta a la idea de que mis hijos lo conozcan. Sin embargo, hay una cosa que es innegociable: si mis abuelos quieren tener una relación con mis hijos, también deben aceptar y respetar a mi esposo. Permitir que mis abuelos se involucren en sus vidas mientras excluimos a mi esposo enviaría el mensaje equivocado, no solo a mi esposo, sino también a mis hijos. Me niego a modelar ese tipo de comportamiento frente a ellos. Sin embargo, si por alguna casualidad mis abuelos están dispuestos a asumir responsabilidad por el pasado y llegar a un punto intermedio, entonces consideraré dar pequeños pasos para reconstruir la relación. Esto no significa olvidar el dolor que me causaron o lanzarme a las cosas sin precaución. Significa establecer límites claros y seguir adelante solo si me siento bien con ello para mí y para mi familia. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y ya puedo confirmar, aunque no era necesario, que todos teníamos razón con la sospecha. Acabo de enterarme de una noticia preocupante: mi abuela ha caído gravemente enferma. La han hospitalizado y los médicos le han diagnosticado insuficiencia renal. Está recibiendo diálisis y necesita urgentemente un trasplante de riñón. Resulta que ella y mi abuelo han estado intentando ponerse en contacto conmigo porque soy la única nieta que tienen, y por extensión, mis hijos también son bisnietos. Necesitan ver si alguno de nosotros podría ser compatible para el trasplante de riñón de ella. Me enteré de la condición de mi abuela a través de algunos de mis familiares lejanos, quienes la han visitado recientemente en el hospital para ver cómo está. Según ellos, se ve muy débil y está muy enferma. Claramente, está en estado crítico. Por lo que he entendido, esta es la razón por la que mi abuelo ha estado tan desesperado por reconectar conmigo. La urgencia en sus llamadas ahora tiene sentido. Ha estado insistiendo incansablemente para que lo visite, para luego sugerir que nos hagamos las pruebas. Claramente, quiere saber si somos compatibles para donar un riñón para ella. Ahora que sé toda la situación, sinceramente estoy furiosa y muy molesta. Por un lado, siento simpatía por la condición de salud de mi abuela, pero al mismo tiempo, sigo lidiando con la historia que tengo con mis abuelos, y mis propios sentimientos de traición. ¿Cómo se atreven mis abuelos a asumir que simplemente pueden venir a mí y a mis hijos, esperando que seamos su salvación porque necesitan un trasplante de riñón? Después de 20 años de silencio y comportamiento tóxico, ¿de repente esperan que dejemos todo y les demos algo tan precioso como un órgano? ¿Cómo se atreven a asumir que siquiera querríamos ayudarlos? No les importó mantener una relación conmigo, con mi esposo o con mis hijos durante todo este tiempo, y ahora, en un momento de crisis, ¿de repente piensan que es aceptable volver a nuestras vidas como si nada? La audacia es indignante. Lo peor es que creo que mi abuelo es un hombre patético, porque ni siquiera ha podido dejar de lado el odio por mi esposo para salvar a su esposa. No hubiera resultado,
pero al menos hubiéramos aceptado verlo. Pero ni eso puede hacer bien. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Mi abuelo volvió a ponerse en contacto conmigo. Esta vez, le dije que sabía exactamente lo que estaba pasando con la abuela y que ni los niños ni yo estábamos interesados en ayudarles. Le dije que pidiera ayuda a otros miembros de la familia si estaban dispuestos a ayudar. Fue en ese momento cuando mi abuelo comenzó a atacarme. Dijo cosas como que había arruinado mi vida al casarme con mi esposo, y como había cometido un crimen al casarme con un hombre fuera de nuestra religión. Me dejó muy claro que, si me hubiera casado con alguien de la misma fe, nunca me habría cortado de su vida. Este fue el momento en que todo encajó para mí. Durante todos estos años, me había estado preguntando por qué mi abuelo no podía aceptar a mi esposo, por qué le tenía tanto resentimiento y lo descalificaba, incluso cuando mi esposo nunca había hecho nada malo. Ahora finalmente supe la verdad, todo se reducía a la fe. Cuando me di cuenta de esto, estaba aún más furiosa con mi abuelo. Le dije firmemente que me avergonzaba siquiera estar relacionada con alguien como él. Un hombre que podía ser tan cegado por su odio hacia una persona basado en la fe o religión, nunca podría ser parte de mi vida, ni estar cerca de mis hijos. Le dije que nunca lo perdonaría por lo que había dicho, por la manera en que me había tratado a mí, a mi esposo y a mis hijos, todo por algo tan ridículo y lleno de odio como su intolerancia. No podía creer que siempre hubo una parte de mí que pensaba que tal vez algún día él cambiaría, pero ahora, al escuchar su ignorancia tan evidente de su propia boca, supe que no había vuelta atrás. Fue entonces cuando mi abuelo trató de cambiar de tono. Comenzó a decir que, aunque no me cayera bien, al menos debería considerar ayudar a mi abuela, que estaba enferma y necesitaba nuestro apoyo. Intentó jugar con mis sentimientos, diciendo que se lo debía, ya que él y mi abuela me adoptaron después de la muerte de mis padres y me criaron. Fue entonces cuando le dije que vivir con ellos no fue un paseo por el parque. Ya había pagado el precio sufriendo bajo su techo durante años. Seguí todas sus reglas, y aún así fui castigada por ellos, todo porque me casé con un hombre fuera de su fe. Le dije a mi abuelo que, aunque me entristecía lo que estaban pasando en ese momento, aún así no hacía que fuera mi responsabilidad ayudarles. Después de todo, ya no eran mi familia, como él lo había dicho. Mi abuelo empezó a maldecirme, lo cual no fue muy religioso de su parte, pero no presté atención al viejo. Desconecté la llamada y lo bloqueé. Ya no podía escuchar más sus palabras tóxicas y manipuladoras. Había dejado claras sus opiniones, y finalmente me mostró quién era realmente. No voy a permitir que una persona así entre a la vida de mi familia, especialmente que tenga contacto con mis hijos. Comienzo a pensar que ni siquiera le importa algo mi abuela, solo tiene miedo de perder a su sirvienta y eso es lo que lo está empujando a insistir. No quiero defender a mi abuela, porque ella también ha sido mala conmigo, tanto en la forma como me trató, así como en no defenderme de mi abuelo, pero en este caso ella también es una víctima. Al menos viéndolo de forma relativa, si es que tiene sentido. Actualización 4. Me han pedido una actualización de mi historia, especialmente sobre mi abuela. Así que aquí les va lo que ha sucedido en los últimos meses. Mi abuela finalmente falleció de su enfermedad renal. Estaba en la lista de espera, pero nunca llegó el órgano para ella. Aún así, mi abuela era una mujer anciana, y sus riñones no eran el único de sus problemas. Al menos con sesiones de diálisis podría haber sobrevivido más. Para los que dijeron que no debía dejar morir a mi abuela o que no le deseara la muerte, tengo algunas cosas que decir. Para empezar, nunca le deseé la muerte a nadie, no entiendo en qué parte de mi historia dije eso. Creo que serán de esas personas que leen Reddit muy por encima y se inventan algunas partes para ahorrar tiempo. En cuanto a salvarla, hablé con mi hijo mayor, que es el que podría donar por tener más de 18 años, y me dijo que no quería donarle un riñón a una persona que no conocía. No es como si pudiera obligarlo a someterse a una cirugía por alguien que no quiso estar en su vida. En mi caso, tampoco quería hacerlo, si es que llegaba a ser compatible con ella. La excusa de que ella también es una víctima es cierta hasta un límite. ¿Mi abuelo la controlaba como me controlaba a mí? Sí. Pero también fue cruel conmigo y estaba de acuerdo en todo lo que mi abuelo tenía pensado para mí. No puedo decir que haya sido una buena persona tampoco. No la conocí antes de que ella conociera a mi abuelo, como para saber cómo era, así que solo opino sobre lo que he podido ver los años que estuve con ella. Y mi abuelo ha perdido a su sirvienta, la que lo mantenía vivo, por eso ahora ha tenido que ser puesto en un asilo para veteranos. Porque además de no contar con alguien que haga sus cosas, su deterioro en el último tiempo ha sido notable. Tiene algunos signos tempranos de Alzheimer, más todos los problemas relacionados con su edad avanzada. Y no tiene familia directa que se pueda encargar de él. Fue uno de sus sobrinos que se encargó de ponerlo allí, luego de visitarlo un día y encontrar la casa en mal estado. No esperen más actualizaciones mías, porque todo el drama que generó mi abuelo creo que ya ha llegado a su fin. No creo que tenga más nada para hacer en su estado y en donde vive ahora.